La función coseno está dada por la división entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y está ligado al eje X. ¿Sí? Recordemos que la trigonometría lo que hace es encargarse del estudio de los triángulos. Y la función seno, puntualmente, está dada por la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a tener los ejes, la circunferencia, de la cual a partir del centro vamos a poder dibujar una infinita cantidad de rectángulos. Y a partir de ahí vamos a empezar a calcular los ángulos. ¿Sí? Recordemos que el radio, o sea, el centro de la circunferencia, el punto central del círculo, esa distancia entre el punto central del círculo y la circunferencia es lo que vamos a llamar radio, y vamos a darle una medida de 1, ¿sí? Una longitud de 1, así nos manejamos en radianes, justamente. Bien, entonces, hasta acá es todo igual a lo que habíamos visto de la función seno, nada más que ahora la función coseno vamos a estar ligados al eje X. ¿Sí? O sea que todo lo que nosotros hasta ahora mirábamos en el eje Y, ahora lo que vamos a hacer es mirar al eje X. ¿Sí? Cómo se comportan los grados, cómo calcularlos, los ángulos. Eso ya lo vimos en la introducción a trigonometría la clase pasada, así que ahora directamente vamos a pasar a ver cómo nos quedan los ángulos notables. ¿Sí? Vamos a ver que, como dijimos, vamos a tener los 4 cuadrantes, arrancamos siempre del primero. O sea que acá vamos a tener 0 grados y a partir de ahí empezamos a levantar la inclinación del radián y ahí vamos calculando los ángulos. ¿Sí? Teníamos el ángulo recto, por lo que en este eje X, entre el eje X y el eje Y, vamos a tener 90 grados. Pero ahora fíjense lo que pasa, a diferencia de lo que pasaba en la función seno. Como ahora nosotros estamos ligados al eje X, o sea que todo lo vamos a tener que mirar sobre el eje X, tenemos que el coseno de 0, que es igual al coseno de 360, ¿sí? Que sería la vuelta entera, es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 1? Porque nosotros dijimos que este radio iba a tener una longitud de 1. Entonces, este punto que está acá, cuando calculamos el coseno de 0, ¿sí? Cuando ese ángulo no tiene inclinación, lo que va a hacer es tocar a la circunferencia en este punto. Y si nosotros miramos al eje X, vamos a ver que esto tiene una longitud de 1. Ahora, cuando esto empieza a levantarse y llega hasta el ángulo recto, vamos a tener acá arriba que el coseno de 90 grados es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 0? Porque esto se levanta y toca la circunferencia en este punto. Y ahora lo que yo tengo que fijarme es el eje X. ¿Sí? Este punto, si yo lo veo sobre el eje X, quedaría acá. ¿Sí? Más allá de que el radio se estire y llegue hasta acá, ahora nosotros todo lo tenemos que ver sobre el eje X. Por lo que sería igual a 0, porque sobre el eje X
estamos en el valor 0. Después, este mismo radio se sigue abriendo, sigue estirándose el ángulo, sigue ganando, se sigue abriendo ese ángulo hasta llegar a 180. Y es ahí cuando el coseno de 180 vale menos 1. ¿Sí? Porque todo este radio, ¿sí? Esta recta, esta línea amarilla, se va abriendo y se acuesta sobre este lado, va a tocar a la circunferencia en este punto. ¿Sí? Como ya vimos que ese radio va a tener una longitud de 1, si estamos sobre el eje X y acá está el 0 en el medio, acá vamos a tener el menos 1. ¿Sí? Acá vamos a tener el 1 positivo, acá vamos a tener el menos 1. ¿Sí? Todos los negativos. Si acá está el 0, vamos a tener para la derecha los positivos y para la izquierda los negativos. Entonces va a alcanzar el punto mínimo en el coseno de 180 grados, ¿sí? Que va a ser justamente el valor menos 1. Vamos a ver que si eso se sigue abriendo y llega hasta 270 grados, vuelve a ser 0, ¿sí? Porque tocaría en este punto, tocaría la circunferencia en este punto, y si nosotros nos vamos sobre el eje X, volveríamos a tocar el 0, ¿sí? Si nos fijáramos este punto sobre el eje X, ¿cuál es el valor que le correspondería? Ese sería el valor 0. ¿Sí? Es el mismo mecanismo que usábamos para la función seno, nada más que el coseno está ligado al eje X. O sea que todos los toques que tenga el radio en la circunferencia, voy a ver ese valor que le corresponda, cuál es el valor que le corresponde sobre el eje X. Si analizamos los cuadrantes, vamos a ver que en este primer cuadrante los valores son positivos, en este segundo cuadrante los valores son negativos, en este tercer cuadrante los valores también son negativos y en este cuarto cuadrante los valores van a ser positivos. ¿Sí? Justamente porque ahora, al estar ligado al eje X, vamos a tener el 0 acá en el origen y vamos a tener los positivos para la derecha y los negativos hacia la izquierda. ¿Sí? A diferencia de la función seno, donde teníamos los positivos arriba y los negativos abajo, justamente porque estábamos ligados al eje Y. Ahora es todo mirando al eje X. Y ahora, aparte del 0, del 90, del 270 y del 180, vamos a ver que también hay otros ángulos notables, ¿sí? Otros ángulos que nos dan como resultado números que podemos expresar de manera precisa, de la misma manera que funcionaba con la función seno. Vamos a ver que son también los mismos ángulos, ¿sí? La forma de hallarlos también es la misma. Vamos a empezar analizando cuál sería el coseno de 45 grados. Vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Un ángulo va a ser de 90 y, como dijimos,
la clase pasada, todos los ángulos internos de cualquier triángulo tienen que sumar 180 grados. Entonces, si tengo 45 y tengo un ángulo de 90, ¿sí?, que es indispensable para que este triángulo sea rectángulo, entonces este otro ángulo va a tener que ser de 45 grados también. A ver, una segunda oportunidad si sale más prolijo. Impecable. Ahí está, 45 grados. Y como vimos en la definición, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo que esto que está acá, como nosotros estamos analizando este ángulo, vamos a decir que este es el cateto adyacente, ¿sí?, porque es el que conforma el ángulo que estamos analizando. Y esto, como es igual al radio, vamos a darle valor 1. Y ahora, como este también tiene 45 grados, o sea que si yo partiera este triángulo exactamente en la mitad, tendría que pasar lo mismo de un lado que del otro. O sea que si yo tengo un lado de 1 acá, voy a tener el otro cateto que va a tener que ser igual. ¿Sí? Que en este caso va a ser el cateto opuesto. También va a tener que tener la misma medida, ¿sí?, o sea, 1. ¿Sí? Si no se comportaran igual, los dos ángulos no podrían ser del mismo valor. Entonces volvemos al viejo, querido y recontra oxidado teorema de Pitágoras. ¿Sí? Primero tenemos que el cateto adyacente es igual a 1. ¿Sí? Los dos catetos son iguales a 1. El que necesitamos para calcular el coseno es el 1. Entonces, ahora sí, el teorema de Pitágoras para despejar la hipotenusa. ¿Sí? El mismo despeje que usamos la clase pasada. Tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Los dos catetos, ya sea el adyacente o el opuesto, valen 1, o sea que la sumatoria da 2, ¿sí? La suma del cuadrado de los dos catetos da 2, después el cuadrado pasa como raíz y me queda que la hipotenusa es igual a 2. Por lo que nos queda que el coseno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Pero, como ya vimos, a los matemáticos, a los grandes cráneos matemáticos, no les gusta tener raíces en el denominador, entonces multiplicamos por 1 para no alterar nada, y quien dice 1 dice raíz de 2 sobre raíz de 2. Hacemos la multiplicación y nos queda que el coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Vamos a ver en la calculadora. Vamos a ver qué opina la calculadora del coseno de 45 grados. Vamos a preguntarle, coseno de 45, nos dice 0,70, 71, 0,6, 781, ¿sí? Número que nos puede resultar familiar porque es igual que el seno de 45,
¿sí? Hicimos el mismo despeje justamente porque los catetos son iguales, ¿sí? Tienen el mismo valor. Este 0,70, 71, 0,6 es igual a hacer raíz de 2 sobre 2. El mismo resultado, que también es lo mismo que hacer 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Es el mismo resultado. Y de paso, vemos que también es igual al seno de 45. Seno de 45 y coseno de 45 valen lo mismo. Claro, acá cuando hacemos 1 por raíz de 2 nos queda raíz de 2, y cuando hacemos raíz de 2 por raíz de 2 nos queda raíz de 2 al cuadrado, por eso se cancelan las raíces, sí, y nos queda solamente el 2. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. Genial. Borramos los garabatos, así queda prolijo. Y ya tenemos el primer ángulo notable. ¿Sí? Coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Vamos a hacer el mismo truco que hicimos la clase pasada. Vamos a usar el radio de los dos lados, ¿sí? Vamos a usar 2 veces el radio de largo 1 para que ese sea el largo de este triángulo equilátero, ¿sí? Que tenga los 3 lados iguales, por lo que los 3 ángulos también van a ser iguales. Y si nosotros partíamos siempre de un radio de 1, ahora vamos a tener que todos los lados de este triángulo, al ser equilátero, todos van a valer 2, ¿sí? Porque yo tengo este radio que vale 1, o sea que si yo le sumo otro radio que también va a valer 1, voy a tener que todos los lados son iguales a 2. Pero ¿qué pasa? Como el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, para tener una hipotenusa yo necesito un triángulo rectángulo. Entonces partimos este triángulo a la mitad y conseguimos el ángulo recto. Como vamos a estar analizando este 60, nos queda que el cateto adyacente, o sea el que conforma junto con la hipotenusa al ángulo que estamos estudiando, nos queda que el cateto adyacente es igual a 1. Y la hipotenusa, como es uno de los lados de este triángulo equilátero, nos queda que la hipotenusa es igual a 2. Después el cateto opuesto lo tendríamos que despejar con el teorema de Pitágoras. Por ahora no nos interesa porque nosotros necesitamos el cateto adyacente, que lo tenemos, y la hipotenusa, que también la tenemos. Entonces el coseno de 60 sale directo, es igual a 1 sobre 2, ¿sí? A un medio, popularmente viralizado como 0,5. Entonces ahí tenemos otro ángulo notable. Ya tenemos el de 45, tenemos el de 60,
vamos a ir ahora por el coseno de 30, ¿sí? Que sería el ángulo que nos quedó acá arriba. Volvemos a la fórmula, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a estudiar ahora ese ángulo que está ahí arriba de 30 grados. Borramos el 60 para no confundir. Y ahora nos queda que este costado que está acá va a ser el cateto adyacente. ¿Sí? Recordemos que el cateto adyacente es el que toca al ángulo, es el que conforma junto con la hipotenusa, es el que conforman al ángulo al que nosotros estamos haciendo referencia. Entonces, ahora este va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto es igual al radio, o sea que el cateto opuesto es igual a 1. Y la hipotenusa igual a 2. Entonces, ahora sí, como lo que necesitamos es el cateto adyacente, la hipotenusa sabemos que es igual a 2. Lo que tenemos que hacer es recurrir nuevamente al teorema de Pitágoras y despejar el valor del cateto adyacente. ¿Sí? Como sabemos prácticamente desde el primario, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El cateto opuesto es igual a 1, la hipotenusa ya dijimos que es igual a 2. 1 al cuadrado vale 1, 2 al cuadrado vale 4, este 1 va a pasar restando y después me va a quedar 4 menos 1, 3. Y después este cuadrado va a pasar como raíz y me va a quedar que el cateto adyacente va a ser igual a raíz de 3. Por lo que queda que coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Y de esta manera tenemos a los tres ángulos notables, ¿sí? Además de los 4 que ya vimos al principio, que son el 0, el 90, el 180 y el 270, sumamos el coseno de 30, el coseno de 45 y el coseno de 60. Y ahora que los tenemos a todos, los juntamos para la foto final y los ubicamos en el eje. ¿Sí? Empezamos por los cuatro principales. Habíamos dicho que el coseno de 0 es igual a 1 porque ahora está todo ligado al eje X. ¿Sí? Este va a ser el punto máximo, el valor que esté acá. Después va a bajar hasta que X vale 0, ¿sí? En el coseno de 90. Va a seguir bajando hasta el menos 1, donde va a tocar el mínimo, y después va a empezar a subir de vuelta hasta el 0 y va a seguir subiendo hasta el 1. ¿Sí? Recordemos que ahora estamos mirando todo de manera teniendo en cuenta el eje X. Después partimos los cuadrantes al medio y vimos que el coseno de 45 era igual a raíz de 2 sobre 2. Si nosotros estamos ligados al eje X, va a ser el mismo valor de este ángulo, que va a ser el coseno de 315. ¿Sí? La cuenta es siempre la misma. Yo de acá a acá tengo 45 grados. Si yo pego toda la vuelta y llego hasta acá, voy a tener 270. Si a 270 le sumo
otros 45 grados, voy a llegar a 315. ¿Sí? Después, como todos están ligados al eje X, vamos a ver que comparten el raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Llegan al mismo resultado en el eje X. Y si me voy para el cuadrante número 2, vamos a ver que el coseno de 135 es el mismo valor, pero en negativo. ¿Sí? Recordemos que ahora los cuadrantes 1 y 4 van a ser positivos, los cuadrantes 2 y 3 van a ser negativos. ¿Sí? Después, el 135, ¿de dónde salía? Nosotros sabemos que hasta acá tenemos 90 grados. Si le sumamos esta parte, que es igual a esta otra parte, que es la mitad de 90, es 45. Si hacemos 90 más 45, llegamos a 135. Después, la misma simetría de los ejes nos hace que quede el mismo resultado, pero con signo cambiado. ¿Sí? Nos va a quedar el opuesto. Y si vamos para abajo, queda también negativo el coseno de 225. Que en ese caso yo sé que hasta acá tengo 180. ¿Sí? Esto intentó ser un ángulo. Hasta ahí llegamos al 180. Si le sumamos otros 45 para completar hasta acá, nos queda 180 más 45, 225. Después, como está ligado al mismo valor de x que este valor, va a repetir el menos raíz de 2 sobre 2. Volvemos a partir los ejes y tuvimos el coseno de 30, que dijimos que era igual a raíz de 3 sobre 2. Si vamos al mismo valor, pero en el cuadrante 4, vamos a tener que el coseno de 330 es igual también a raíz de 3 sobre 2. Si nos pasamos a los cuadrantes negativos, vamos a ver que el coseno de 150 grados va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Como estamos todo mirando al eje X, todo lo que esté a la derecha va a ser positivo, lo que esté a la izquierda va a ser negativo. Y el coseno de 210 también va a compartir el mismo resultado, menos raíz de 3 sobre 2. Y volvemos a dividir a los ejes y nos queda que el coseno de 60 era igual a 1/2. Entonces, este ángulo que está acá, en el cuadrante 4, más precisamente el coseno de 300, también va a ser igual a 1/2. ¿Sí? Este 1/2 que está acá va a ser igual a este 1/2 que está acá, que lo que me va a indicar es este valor del eje X que está acá. Este valor sería 1/2, sería exactamente la mitad de ese radio. Ahora, si yo me traslado hasta los cuadrantes negativos, tenemos que el coseno de 120 va a ser igual a menos 1/2. Y si me voy para el cuadrante 3, voy a tener que el coseno de 240
también toca en este mismo valor al eje X, por lo que comparten el resultado de menos un medio. ¿Sí? Y ahí tenemos la foto completa de todos los ángulos notables que tiene la función coseno. Lo dejo ahí un ratito para el print de pantalla, para que lo tengan, para que lo guarden de recuerdo, después le hagan un cuadrito y cuando terminen el CBC lo puedan ver todos los días y nunca se lo olviden. Y después vamos a verlo todos en una lista. Acá los tenemos en lista todos los resultados de la función coseno. Vamos a ver cómo sería el gráfico de esta función. Vemos que es muy similar a la función seno, pero recordando este gráfico vemos que cuando arrancamos, ¿sí? Cuando x vale 0, ¿sí? Cuando el valor de acá del argumento del coseno vale 0, la función vale 1. Entonces, acá vamos a tener que cuando x, ¿sí? Lo que está dentro del argumento, ¿sí? Coseno de x, vale 0, el coseno arranca en 1. ¿Sí? Después empieza a bajar a medida que toma valores, hasta después rebotar acá en el valor menos 1. Fíjense que recordemos que cuando teníamos x en el argumento estábamos hablando en radianes, ¿sí? En los números que manejamos nosotros siempre, en base decimal. Los grados, por más simpáticos que parezcan, están en base sexagesimal, por lo que son incompatibles. Nosotros tenemos que pasar de grados a radianes para poder tener este gráfico. Y ojo con confundir los ejes X e Y. Si bien nosotros acá vimos que el coseno está ligado al eje X, está ligado en cuanto al dibujo de la circunferencia. ¿Sí? Después cuando pasamos a radianes y tenemos el gráfico de la función, ahí el resultado del coseno siempre va a estar en el eje Y, ¿sí? Por más que acá esté ligado al eje X. ¿Sí? Como vemos, el coseno entonces arranca en 1 y después, a medida que avanza, a medida que el valor del argumento es cada vez más grande, vemos que los valores empiezan a ser cada vez más chicos, los valores de Y van a ser cada vez más chicos hasta el coseno de 90 grados. Si esto lo pasamos a radianes, tenemos que es pi sobre 2. Entonces, si lo vemos en este gráfico ya en radianes, vemos que arranca en el 1 y empieza a bajar. A medida que toma valores cada vez más grandes, empieza a bajar hasta el 0. ¿Sí? Y toca el 0, lo cual sería una raíz, en este valor, 1,5707966, que si uno lo ve así, no parece un número tan importante, pero nosotros sabemos que este número es igual a pi sobre 2.
Vamos a preguntarle a la que sabe hacer cuentas. Dijimos que eso pasaba en 90 grados y 90 grados era igual a pi sobre 2. Entonces, si al número pi lo dividimos entre 2, vemos que tenemos el mismo valor, ¿sí? 0,15, 0,7, 9, 6,6. Ahí hay una cuestión de redondeo, ¿sí? Pero es pi sobre 2. Si a esto le decimos pi, nos dice 3,1415. Y vemos que va a seguir bajando. Esto después sigue bajando hasta el valor 3,141592, etc., que es el valor del número pi. Ahí es donde alcanza el mínimo, que va a ser en menos 1. Si nosotros lo comparamos con el valor de la circunferencia, vemos que acá venía bajando, ¿sí? Hasta el pi sobre 2, donde tocaba el 0, que era una raíz, y seguía bajando, ¿sí? Menos 1/2, menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, hasta tocar el mínimo en el 3,1415, etc., que era el valor de pi, en radianes, de pi radianes. Si lo vemos en grados, tenemos que es 180 el mínimo, y ese mínimo va a ser menos 1. Después que toca ese mínimo, vuelve a subir, ¿sí? Menos raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2, menos 1/2, etc., hasta que vuelve a tocar el 0 en 270 grados. ¿Sí? Y así sucesivamente. Después sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar, ¿sí? A medida que yo empiezo a dar vueltas en esta circunferencia, si yo tomo los valores de x, es como que sube hasta el 1, después baja hasta el menos 1, vuelve a subir hasta el 1, vuelve a bajar hasta el menos 1 y así infinitamente. Bien, ahora hacemos la comparación con la función seno. Que vamos a ver que es muy similar. G de x igual seno de x, y vemos que es bastante parecida. Vamos a ponerla un poco más gruesa. Vamos a ver ahí la tabla de las comparaciones del seno con el coseno. Vamos a ver que cuando era 0 grados, ¿sí? Que también son 0 radianes, la función seno, recordemos que arrancaba en 0, después empezaba a subir, tocaba el punto máximo en 90 grados, ¿sí? Lo que sería pi sobre 2, y después empezaba a bajar, ¿sí? Vemos que acá ya está redondeado. Volvía a bajar y tocaba el 0 en 180, ¿sí? Estamos hablando de la función seno. En 180 grados. Si nosotros hablamos en base decimal, como hablamos siempre, sería pi radianes. ¿Sí? Fíjense que cuando la función seno alcanza un máximo o mínimo, la función coseno en ese mismo valor tiene una raíz, ¿sí? Y viceversa. Cuando la función verde, que es el coseno, toca un extremo, ¿sí? Un mínimo o máximo, la función coseno tiene un 0 en ese mismo valor, ¿sí? Porque es la misma circunferencia vista desde un eje diferente. Y como vemos acá,
la definición que habíamos visto de funciones trigonométricas, ¿sí? Más precisamente de la función seno y coseno, habíamos dicho que eran dos funciones continuas, o sea que yo puedo estar así toda la vida, que esto no va a terminar nunca, va a ser continua, no va a haber ninguna asíntota, ningún valor que no esté definido, nada. Esto va a seguir así, donde van a ir variando entre infinitos, mínimos y máximos. ¿Sí? Van a ir variando, van a ir oscilando entre -1 y 1. ¿Sí? Cada una a su tiempo, pero siempre entre el 1 y el -1. ¿Sí? Las funciones seno y coseno. Vamos a ver que si yo armo otra función que sea, por ejemplo, 2 por coseno, vemos que lo que hace es alterarme la imagen. En vez de rebotar entre el 1 y -1, lo que hace es rebotar entre el 2 y el -2. ¿Sí? Eso es lo que cambia cuando tiene una constante multiplicando. Fíjense que si en vez de tener un 2 tenemos un 4, va a ser lo mismo, va a ser una función continua, pero va a rebotar ahora entre 4 y -4. ¿Sí? Entonces el número multiplicando lo que hace es alterarme la imagen. Y después, si sumo o resto algún valor, lo que va a hacer es moverlo para arriba o para abajo. ¿Sí? Fíjense que esto es 4 por coseno de x más 1. Entonces va a rebotar entre, en vez de rebotar entre el 4 y el -4, vamos a ponerle más 2, así nos coincide con los valores que están escritos. En vez de rebotar entre 4 y -4, va a rebotar entre 6 y -2. ¿Sí? Porque va en esa imagen que teníamos de 4 y -4, lo que hace es subirla dos valores, entonces va a empezar a rebotar entre el 6 y el -2. Pero después la historia es siempre la misma. No va a poder excederse de esos valores. ¿Sí? Tenemos en verde la función original, coseno de x, sola. Y después, en color naranja, tenemos a 4 por coseno de x más 2. ¿Sí? El 4 lo que hace es estirarme, expandirme la imagen, y el más 2 lo que hace es moverla, ¿sí? Sumarle la cantidad que yo le adicione. ¿Sí? Estos serían los gráficos. Y ahora sí, ahora que vimos la función coseno, podemos ir a la guía y más que nada por una cuestión de cábala, como la clase pasada hicimos seno de x igual 0, hoy vamos a hacer seno de coseno igual 0. Y después vamos a ver cómo serían este tipo de ejercicios cuando tenemos un número multiplicando o cuando tenemos otras cosas aparte de la x en el argumento. ¿Sí? Y vamos a ver también del punto 4, que es el que más pide. Este es el más completo, el que pide más cosas, el que pide ceros, positividad, negatividad, imagen, máximos y mínimos. Pero vamos a empezar tranquilamente por coseno de x igual 0.
Entonces 2e coseno de x igual 0. Dejo fija ahí la tabla. Ahí tenemos la tabla de todos los ángulos notables, ¿sí? En grados. Su equivalencia en radianes. ¿Y cuál sería el resultado de esos grados o de esos radianes en la función seno y en la función coseno? ¿Sí? Con esta tabla nos ahorramos de ver a cada rato la rueda con todos los ángulos. Entonces, coseno de x igual 0 en el intervalo con x perteneciente al intervalo menos pi menos pi. Ahí tenemos que nos pide el inciso 2, hallar x perteneciente al intervalo menos pi, tales que vamos a hacer el inciso de coseno de x igual 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, a nosotros nos pide hallar x. X perteneciente a este intervalo, ¿sí? Como ya vimos, el dominio de la función es todos los reales, o sea que podríamos encontrar infinitos valores que cumplen con esa condición. Entonces, ¿cuáles son los valores de x en grados que hacen que el coseno de ese número sea igual a 0? ¿Sí? Si vemos la tabla, tenemos el coseno abajo de todo. ¿Cuáles son los grados que hacen que el coseno sea igual a 0? ...90 y 270, exactamente. Si nos fijamos en el renglón del coseno, lo que tenemos que hacer es buscar el resultado y después, arriba de todo, nos dice cuál es el grado. Como vemos, en la primera vuelta, que va del 0 al 360, ahí tenemos todos los posibles valores. Solamente la función coseno se hace 0 en el 90 y en el 270. Si nosotros lo vemos en la rueda, ¿sí? En la circunferencia, vamos a ver que el coseno se hace 0, ¿sí? Como estamos ligados al eje X, es los valores que tocan acá. Va a ser el coseno de 90 y el coseno de 270. ¿Sí? Esos son los dos valores. En la tabla lo tenemos un poco más práctico a la vista, pero es lo mismo que fijarnos en esta circunferencia. Bien, entonces 90 y 270. Ahora bien, nosotros tenemos los resultados en grados y esta x
¿sí? Como dijimos, cuando está x me habla en radianes y cuando está en alfa es porque me está diciendo en grados. Acá vemos también los pi radianes. Entonces esto hay que pasarlo a radianes. Primero, antes de empezar a hacer cualquier cosa, lo que hacemos es pasarlo a radianes. Si bien en la tabla que tenemos ahí arriba tenemos la equivalencia en radianes, ahí vemos que el 90 grados pasado a radianes es pi sobre 2. En el final no van a tener, sí, o por lo menos cuando esto era presencial, en esta tabla solamente iban a tener grados, senos y cosenos, ¿sí? Los radianes no los iban a tener que saber calcular, por eso vamos a hacer el cálculo acá, más allá de que sabemos viendo la tabla que 90 grados es igual a pi sobre 2 radianes. Sí, si sería de manera presencial, tendrían los grados 0, 30, 45, 60, 90. Después del 90 salta al 180 y del 180 salta al 270. Después todos los que están en el medio, esos deberían saber ustedes con respecto a la circunferencia si pasa a negativo o se queda en el mismo valor. Sí, solamente les damos los ángulos notables, los primeros, y no les damos los radianes. Ahora, como va a ser una evaluación de seguimiento, ustedes van a tener acceso a todas estas cosas, ¿sí? Así que aprovechenlo. Pero después en el final no se confíen, ¿sí? Tampoco se aprendan de memoria toda la tabla. ¿Sí? Con saber que es contener los de 30, 45 y 60 y saber el seno que está ligado al eje Y y el coseno ligado al eje X, ahí pueden hacer el juego de cuadrantes para saber cuándo cambia de signo y cuándo no. Bien, volviendo al ejercicio, tenemos que pasar este 90 grados a radianes. La fórmula para pasarlo a radianes era multiplicarlo por pi sobre 180 grados. Como vemos, este 90 y este 180 se simplifican y me va a quedar pi sobre 2. ¿Sí? Este 90 con este 180 se simplifican y me va a quedar pi sobre 2, igual que como dice la tabla de arriba, abajo de 90 grados tenemos pi sobre 2. Y ahora, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Sí? Lo que nunca se tienen que olvidar. Una vez que teníamos pasado a radianes, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Porque esto es una sola vuelta, del 0 al 360, ¿sí? O del 0 al 2pi, si hablamos en radianes. Pero acá no vamos del 0 al 2pi, acá vamos del menos pi a pi. Entonces yo tengo que empezar a dar vueltas sobre esa circunferencia. Perfecto, le sumamos 2 por pi por k. ¿Sí? En todos los ejercicios que resuelva lo voy a pintar de amarillo, lo voy a resaltar para que por lo menos le llame la atención. ¿Sí? Estoy segurísimo de que se lo van a olvidar, pero bueno, voy a hacer el intento. En modo presencial siempre lo hago con tiza de otro color. No tiene mucho efecto, pero bueno, vamos a ver si así resaltándolo se acuerdan un poquito más. Bien, tenemos entonces la X ya despejada. Le sacamos el color. Y acá tenemos X igual pi sobre 2 más 2 por pi por k.
Ahora lo que vamos a hacer es meter esta función que es x. Vamos a ver esta x, que es esta x. ¿Qué valores tiene que tomar para que esto que está acá, que es igual que x, esté comprendido entre estos dos valores? Agarro la función, agarro lo que quedó del despeje y lo voy a igualar, o mejor dicho, lo voy a poner entre esos dos valores. Entre los valores de menos pi y pi. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar k. Separamos en términos como cualquier inecuación. Pi sobre 2, que está sumando, va a pasar restando de los dos lados de la desigualdad. Esto quedaría entonces menos pi sobre 2, sería lo mismo que hacer 1 menos 1 sobre 2. Nos queda 0,5. Sería menos. Menos 1, sí, porque es menos pi, menos 1 sobre 2, menos 1,5. Entonces quedaría menos 1,5, 1,5 pi. Ahora, del otro lado me quedaría 1 menos 1 sobre 2 por pi. Ahora sí, me quedaría 1 menos 1 medio, 0,5 positivo. Seguimos el despeje, todo esto se está multiplicando, entonces este 2 por pi va a pasar dividiendo de los dos lados de la desigualdad. Y ahí se simplifican, ese pi se simplifica con ese pi, este pi que está por acá se simplifica con este, y ahora nos queda resolver las cuentas. Nos queda menos 1,5 dividido 2, menos 0,75. Y del otro lado 0,5 dividido 2, 0,25. Y ahora que tengo los valores entre los que tiene que pertenecer k, ¿qué es lo que tenía que hacer una vez que me quedaba la k sola, despejada en el intervalo?
reemplazarlo acá, buscar los enteros, perfecto. Buscar los enteros que están entre el menos 0,75 y el 0,25 positivo, que en este caso son o es el 0. Perfecto. Y ahora sí que tenemos la acá, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en esta igualdad que nos quedó acá arriba. A ver la x, qué valor puede ser como solución. Al tener un 0 multiplicando, todo este término se nos anula. O sea que nos queda que pi sobre 2 es la única solución posible para esta parte. ¿Sí? Recordemos que todo esto que nosotros hicimos es para la solución de 90 grados. Pero hay otro valor que también hace que el coseno de ese ángulo sea igual a 0, que es el 270. Entonces tenemos que volver a hacer todo este despeje, pero para 270 grados. Entonces, ahora, las maravillas del copiar y pegar. Lo que hicimos con el 90 vamos a hacer con el 270. Y vamos a ver que esto nos va a quedar 270 y 180 se van a cancelar. 1,5, yo lo quiero en fracción. 3 medios, ¿sí? 3 medios pi. Esto queda entonces 3 medios pi más 2 pi por k. ¿Sí? Esto lo vamos a agregar siempre. Que igual, si vemos la tabla de arriba, para 270 grados tenemos los radianes, que es la segunda fila. 270 grados tenemos 3 sobre 2 pi. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla para confirmar los datos. Pero aprendan igual a hacer el pasaje de radianes a grados y de grados a radianes. Bien, volvemos a copiar lo mismo. Borramos el despeje. Total, ya tenemos ahí la solución. Le sacamos los colores. Y ahora que tenemos la x despejada, esta ecuación la vamos a meter adentro de este intervalo, ¿sí? De la misma manera que hicimos acá. Nada más que en vez de ese despeje nos va a quedar este. Y ahora lo que hacemos es despejar el valor de k. El 3 medios que está sumando va a pasar restando.
pasar restando de los dos lados, ¿sí? De la desigualdad. Y hacemos menos pi menos 3 medios, sería lo mismo que menos 1 menos 3 dividido 2. Nos da menos 2,5. Y ahora hacemos pi menos 3 medios. Nos da menos 0,5. Menos 0,5. Y ahora este 2pi que está multiplicando va a pasar dividiendo de los dos lados de la desigualdad. Y vemos que los pi se cancelan entre ellos. Y nos queda resolver las cuentas. Nos queda menos 2,5 dividido 2 menos 1,25. Y del otro lado, menos 0,5 dividido 2 menos 0,25. Tenemos los valores de k. Ahora hay que averiguar los valores enteros entre estos dos y después reemplazarlos en esta ecuación que tenemos acá. El único valor entero entre menos 1,25 y menos 0,25, creería que estamos todos de acuerdo en que es el menos 1. Volvemos acá arriba y este mismo valor resolvemos las cuentas. Y esto quedaría 3 medios menos 2. ¿Sí? Porque el menos 1 le cambiaría el signo, el 2 que está multiplicando la pi, al número pi, y nos queda menos 0,5. Para ser más elegantes, lo pasamos a fracción, menos 1 medio. Y para que después
nunca nadie entienda qué cuenta se hizo, vamos a poner menos pi sobre 2. Si en vez de poner 0,5 por pi, vamos a poner menos un medio de pi, y en vez de poner menos un medio de pi, vamos a poner menos pi sobre 2, que es todo lo mismo. Y entonces tenemos una solución final con los dos valores. Entre llaves, porque son valores únicos, va a ser este valor y este valor. ¿Sí? Ahí tenemos las dos soluciones. Estos son los valores que hacen que el coseno, los valores de x, que hacen que el coseno de x sea igual a 0. ¿Sí? Los valores de x en radianes dentro de este intervalo. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos el coseno de x y nos pide en el intervalo que va desde menos pi, pi positivo, o sea que sería un poquito menos que el menos 3 y un poquito más del 3 positivo, ¿sí? Sería entre estos dos valores, entre este valor y este valor. ¿Sí? Tomamos solamente este intervalo. Y lo que me estaba preguntando es cuáles son los valores de x en donde la función se hace 0, en este intervalo, ¿sí? Entre un poquito menos del menos 3,14 y un poquito más del 3,14. Y vemos que los resultados son menos pi sobre 2 y pi sobre 2 positivo. A ver si coincide con la calculadora, creo que igual no coincidía por los decimales. Pero si nosotros hacemos pi dividido 2, que es la respuesta que nos dio a nosotros, tenemos 1,570796. Y a partir de ahí después el GeoGebra redondea, ¿sí? Por una cuestión del programa. Debe ser que aproxima, pero el resultado es pi sobre 2. ¿Sí? Por eso, para no andar teniendo problemas con los decimales, lo expresamos como pi sobre 2.